filosofía es, para mí, ¿no?, la voluntad de crear, o la voluntad y la posibilidad de nombrar las cosas de otro modo, ¿no?, de un modo que se dibuja en ese caso a través de una relación con el lenguaje, como ya he dicho, un poco buscando el acto del juego de la infancia, que tiene que ver con la creación, ¿no?, con la creación en este caso, de palabras, de uso de palabras, de neologismos, de diminutivos, reapropiaciones de elementos que tú, digamos, que forman parte un poco de tu cosmovisión, ¿no? O sea, canciones que aparecen en los poemas, pues por ejemplo, canciones infantiles o la canción de Bárbara, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es como que ella no se limita a cuestionar el lenguaje, sino que intenta, digamos, rehacerlo, ¿no?, a través de esa creación de palabras y de voces que hablan en el texto, ¿no? Entonces la pregunta es un poco desde dónde parte, ¿no?, esa creación, ¿no? Parte, supongo, de una desconfianza hacia el lenguaje poético tal y como está sedimentado, ¿no? Y hacia dónde camina. En tu libro y en tu conciencia. Al final nos reímos, ¿no? Lo de en tu conciencia, ¿sabes? Es plan un poco amenaza. Me encanta. Eso por haberme hecho preguntas tan... No, realmente ya no nos hemos hecho estas preguntas, o sea que... No sabemos la respuesta. Todo esto es un teatro. Es un teatro. A ver. Vale, era de dónde... Sí, un poco de dónde sale esta construcción del lenguaje. Sí. ¿Y cómo sobrevivo con mi conciencia y mis actos, lo que digo y vale? O hacia dónde camina, me refiero que hacia dónde va tu escritura en este sentido, si va hacia allí o va hacia allí. Bueno, yo creo que en ese sentido sí que a mí, por ejemplo, o sea, yo he leído mucho tiempo porque hice la tesina sobre eso, porque ahora estoy haciendo la tesis, he leído mucho tiempo a Chantal Mayar, que para mí en literatura escrita en castellano, pues es uno de los... O sea, creo que es una escritura que realmente señala el propio lenguaje, desmontándolo, cuestionándolo. Y ahí yo creo que para mí el tema de su escritura es precisamente el método de escritura, que no es otro que eso, ¿no? El lenguaje, cómo funciona, cómo se articula, cómo se crea. Y claro, lo que ella un poco ahí descubre es que al final hablamos a través de conceptos y de una cadena de conceptos que se articulan siguiendo, pues, lo que decíamos antes, una causa-efecto, y cómo eso al final es una creación, y por tanto una posible manera de interpretar y de entender y de expresar el mundo. Claro, yo creo que en cuanto tú llegas a pensar, y eso es extraño, que además el propio pensamiento permita, eso yo muchas veces me lo cuestiono, ¿por qué la consciencia me permite como ponerme en duda tantísimas veces? Porque es como algo que cortocircuita un poco la vida, ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Es realmente verdad lo que veo, lo que percibo? ¿Es eso o es otra cosa? Es una interpretación y por tanto la realidad, tal como la entendemos, ese concepto, ¿no?, de algo que quizá alcancemos a tocar o a ver algún día, ¿eso es así o al final solo son interpretaciones y por tanto yo nunca sabré en realidad cómo tú llegas a ver, cómo tú llegas a percibir? Y ahí hay una sensación también como incluso de soledad, ¿no? Porque compartimos el mundo, ¿de qué modo?
Bueno, yo creo que es que en mi caso al menos el plantearme ese tipo de cuestiones, que todo fue para mí a través de leer a Mallard, que luego me llevó a otras lecturas, claro, es imposible volver a creerte en las palabras tal cual. Lo que pasa es que al final solamente tampoco podemos renunciar al lenguaje, no podemos renunciar a hablar, porque si no, ¿qué hacemos? Y además yo creo que pese a esto, se puede comunicar y se puede decir cosas hablando o escribiendo. Lo que pasa es que probablemente encontrando lo que hablábamos, ciertos mecanismos donde, como poner la zancadilla al lenguaje, y entonces cuando está ahí de morros en el suelo, pues eso, escribir un poco eso. Yo creo que en mi caso esa búsqueda así a nivel lingüístico, yo creo que viene de eso. ¿Y hacia dónde va? Pues yo qué sé. No lo sé. Es que es imposible saberlo. En todo caso, a mí lo que me gustaría es nunca confiar en lo que pueda decir, en lo que pueda hacer. Tener siempre como ese punto de sospecha que creo que es en realidad positivo. Porque a partir de ahí yo estoy convencida de que se pueden hacer y decir muchas cosas. Entonces, bueno, sí, no sé. De hecho, por ejemplo, esa especie de repetición, lo que tú comentabas, ¿no? De las dos partes. Para mí ahí tiene una función como de que nada sea verdad. Porque es como, bueno, lo que yo intenté hacer, que bueno, estará, yo que sé, más o menos conseguido, seguramente menos que más, pero al menos era explicar lo mismo dos veces, lo que pasa que desde dos puntos de vista distintos, utilizando un lenguaje también distinto. Entonces, en cuanto tú explicas algo, pero lo estás explicando desde dos perspectivas distintas, utilizando además palabras distintas y una lógica lingüística también diferente, claro, ¿hasta qué punto estás explicando ya lo mismo? De modo que, ¿qué es en realidad lo que está ocurriendo? Y ese punto de no saber muy bien qué es lo que está sucediendo, si realmente se puede llegar a saber esa verdad, ¿no? Para mí era el sentido que tenía lo de las dos partes. Como que ni una ni otra fuera la verdad, que simplemente fueran juegos. Juegos en los que van surgiendo cosas y tal como surgen se vuelven a desaparecer y ya está. Y solamente hay que quedarse con ese instante en el que algo surge y luego se destruye y ya está. Sí, de hecho, expresado así, en realidad la lógica un poco dual o siamesa del libro podría ser una lógica infinita, porque realmente podrían haber tantas interpretaciones de lo mismo como modos de decirlo, ¿no? Lo cual nos llevaría pero realmente en su caso ha elegido esta forma doble, ¿no? Porque además también se apoya en un motivo de escritura, ¿no? Que es el tema del doble, el desdoblamiento del siamés o de lo que está unido por un lazo, digamos, vital, ¿no? O sea, que las dos partes también del libro, de la misma manera que dos siames están amarradas de una forma de interdependencia, ¿no? Entonces, no sé si hacerte alguna otra pregunta o abrir no sé un poco... Igual ya es tarde, ¿no? Llevamos 1 hora y 10, según dice esto. Pues igual... Pues entonces continuamos y acabamos. Vale, ¿y qué hacemos? ¿Leemos directamente ya el texto cruzado o leemos el otro? Como por no alargar, no sé. ¿Cómo? Yo creo que lo podéis leer todo porque no es mucho. O sea, lo que habíamos pensado, pero decidnos vosotros, porque... Vais a sufrir mucho. Claro, era como leer un poema más cada uno y luego un poema cruzado. Pero igual podemos leer el poema cruzado, también se me hace más ilusión que el otro. Y ya está. Y el otro también, sí. Claro, los que estamos aquí. ¿Cómo lo veis vosotros? Hemos venido a escucharos. Ya que habéis venido, Lo que quieras, si nadie se va, o sea... Hemos venido a escucharos, claro. Claro. O sea, que eso se trata, y habéis venido de lejos. Los dos. Sí, son tan efusivos. Vale, pues leemos los dos. ¿Le das tú? Es que el tuyo, Laia, sí, ahora vas a leer propio y luego vais a cruzar. Luego Vale, vale. Leemos uno propio. Terminamos luego... con una lectura cruzada.
La lógica dual esa, qué locura. Hemos seguido estrictamente. Mucho de leer. Vale. Bueno, ahora lo que vamos a leer, tú vas a leer una cosa que no es del libro, yo también. O sea, algo, no son algo, no son de los libros. Bueno, entonces, lo mío es una cosa nueva que no había leído nunca y os he utilizado como conejillo de indias auditorio para ello. Y es también de un libro de poemas que se llama Desbordamientos. O Desbordamiento. Todavía no tengo claro el título. Pero bueno. Desbordamiento. Astilla o pieza detenida en la boca. Ella suplica a las que se han marchado. Vosotras, las Euménides, entregadme a una amiga a la que hablar en la noche. Ella escribe, su boca la de ella la inventa, la acaricia, la abre en oleaje. Alegoría o destierro de ellas, de ella, de la hermana, de la otra. Desbordamiento de la voz, escollo consignado a la ausencia. Hay voz, pero su boca, la de ella, no la escucha. Su boca, la de ella, escribe, está turbada. El poema ya no reconoce sus límites. ¿De qué se alimenta la ficción?, pregunta ella. Hay voz, la de una amiga, pero su boca, la de ella, no la escucha. Ella grita, alegoría o destierro, osario y espesura. Vosotras, las Euménides, entregadme a una amiga a la que hablar en la noche. Vosotras, las Erinias, entregadme a una amiga a la que hablar en la noche. Una amiga extraña, desfondada, descansa en el poema. Ellas, las Erinias, maleables, braman, temiendo, recelando su caída. ¿Quién es la amiga?, pregunta su boca, la de ella. Hay una ventana, lenticular, espejo donde la sombra jaspeada del poema se bifurca. Lilith, Mircalla, Bastet, Safo, la gata, también lo escriben. Contraplana, la amiga yace ladeada. Ficción rigurosa, vacío sin contorno. Vacío sin contorno, ella escribe, ella urde tras la mampara. Vosotras, las Euménides, vosotras, las Erinias, fieras agazapadas en el poema. Pulpa hirviente, como animales huérfanos lamen y muerden su boca, la de ella, la boca del poema. Extremidad, abandono. Su boca, la de ella, soberana, escritura autófaga, erupción, desbordamiento. Las cosas de este mundo son insuficientes. El poema ya no reconoce sus límites. Ellas, las Erinias, las Euménides, la hermana, la otra, la amiga, la plañen y la guardan. Todavía estamos lejos de nuestra propia casa. Bueno, yo también os voy a leer una cosa distinta que no está en alambres, que se llama Duturutu, dime. ¿Qué guardarías en una cajita? ¿Qué guardarías tú? Yo soy una cajita y te guardo, Duturutu. Te guardo a ti, Tutu. Desde dentro me masticas, Tutu, Tuturutu. ¿Quién eres? En medio. Un pedacito de carne, y a esto llamaremos lengua, nos dijeron. No somos, ni lengua tampoco, Tutu, Tuturutu. No somos, una vez oímos a través, una brecha en este cúmulo rosado abierto hacia ti y yo la carne no es carne, es mira y miramos un cachorrito de carne rosada saliendo, entrando la finísima sutura entre mis cuerpos. Tuturutu, Tutu, deforme y libre, nadie nos desea, somos la cajita parlante. Una membrana, Tutu. ¿Sabes lo que es eso? Busca en el diccionario, Tuturutu. Ninguna palabra nos dice, ¿sabes lo que es eso? Tutu y Tuturutu. Ninguna palabra dice Tutu y Tuturutu. Buscamos palabras y comemos palabras. Tenemos la tripa llena de huecos. Tutus y Tuturutus están creciendo. Pínchame esta enorme tripa, Tutu, Tuturutu. La burbuja va a explotar. La cajita parlante lanza un erupto cósmico. Tutu y Tuturutu. Duermen plácidamente, cada gota de sangre canta nuestra canción otra vez.
Eres un secreto. No eres ojos ni oídos, ni boca ni dedos, pero trenza, estómago de doble pasmo. Dudú, dudrudú, sola y múltiple dudú, dudrudú, bucle resonante, viviente, viviente, dudú, dudú, durudú, dudú, bru, du, 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 bru. Está a punto de estallar. Os sueña una energía repetida, henchida, deforme y libre, la conciencia antes de mis separaciones. Y en el sueño nos reímos de ti, de mí, de tutú y tuturutú, de esta canción secreta, esta canción tonta secreta, la canción sin secreto que nadie sabe oír. Demasiado cerca, dudú y tuturutú, el estallido, el ronroneo, dudú y turututú, estas columnas, mis espirales, mis 20 conciencias de dudú y tuturutú, comiéndose mutuamente, comida mutua, comida, dormida y estalla. Duerme. Estallido, otra vez, ¿quiénes somos? Y te miramos, ¿quiénes somos? Y te miramos. Bueno, ahora sí que ya terminaremos. Leyendo los poemas, yo leeré 2 poemas de la segunda parte del libro de Lola Alambres y ella, pues, de la segunda parte, que son justo los que ella no ha leído hasta ahora, que son estos poemas que digo que son en prosa. Dicen que si a una planta se le suministra una cantidad pequeña de sal, la planta no solo no muere, sino que es capaz de cambiar su metabolismo, de modo que cuando más tarde se le suministran cantidades mayores de sal, el veneno se asimila como sustancia propia y la planta sobrevive. Las plantas no tienen cerebro, tienen raíces, sinapsis en los pies, a veces ni eso. Viven flotando en aguas o en piedras flotan más quietas, a veces ni eso. Se ovillan en el aire y solo se abren al estímulo de la gota para hacerse bola de nuevo. Hibernan, o no sé. Están vivas, aunque no tengan hojas, y sean un nido de ramitas marrones, pero sin nada dentro. Casi vivas, vida planta. Espero convertirme en árbol o morir. Sueño que vivo en una casa aislada. En el patio duermen 2 caimanes y 2 perros apretados en un ovillo. Uno de los perros es la perra negra. Se despierta, me mira, se acerca a saltitos y me lame las manos. Me acerco a los caimanes, no se mueven, me parecen casi rocas de escama o brotados de abajo, árboles fósiles de dragón. Los veo echados de perfil, abren los ojos y me miran fijamente. Me acerco más y acaricio sus riscos de piel mosaica. Desde que decido esto, no salgo de casa. Al principio se preocupan por mí, luego no. Luego no veo nunca a nadie y solo hablo con mis padres. Ellos terminan en mí y yo termino en ellos. Empiezo a gritar tan fuerte como puedo. Cuando me quedo sin aire respiro de nuevo y vuelvo a gritar. Grito durante mucho tiempo hasta que me desmayo o no recuerdo qué pasa. Luego llega mi padre, dice «¿Estás bien?», me levanta del suelo y me lleva a la cama. Siento un dolor intenso en la garganta y a cuartitos los pulmones. Me quedo en la cama sin hablar ni comer. Pasan 4 días. El médico dice «No sé qué tiene, habrá que llevarla al hospital». Esa noche mi madre pone una silla al lado de mi cama. Se sienta, llora, se va. A la mañana siguiente me levanto de la cama, como galletas con chocolate y digo, voy a regar las plantas. Acaba lo que puedo hacer que acabe. Es mi único gesto libre. Bien. Bueno, yo les voy a leer uno que me gusta mucho. Y tengo una cita de Georges Bataille que dice: el cambio se había producido cuando uno se desliza. Es un poema que forma parte de Movimiento y Huéspedes, que son 3 poemas. Ella ha leído la tercera parte, Permutaciones, de la que luego yo le he preguntado, porque era ese que se repetían, no hay algo que interfiera en esta frase. Pues yo os voy a leer la parte justo anterior, la segunda. Estoy tendida en un espacio del que ignoro la composición.
El suelo está formado por vértebras, dice una voz. La voz es siliconada, impide la fuga. La voz que habla desde dentro de mí me amolda al espacio, me tapia. Qué extraño, dice la voz. Estás en el mundo como una cornisa. Alguien se arrojará a través de ti. Alguien y tú, rabiosamente matérica, no podrás contenerlo. Yo asiento, mientras mis vértebras se hincan contra las vértebras del suelo. Qué extraño, dice la voz. Estás en el mundo como una cornisa. Alguien se arrojará a través de ti. Alguien y tú, rabiosamente matérica, no podrás contenerlo. Yo asiento, mientras mis vértebras golpean y azuzan las vértebras del suelo. El suelo se abre y me traga. El suelo me traga, el suelo me traga. Las vértebras molidas bajo mi cuerpo. La voz dice, quisiera hacer de ti una perforación pura en el suelo. No queda, pero aún eres un cuerpo. Tienes tu caída. La voluntad no sirve. La voz dice, voluntad. Eres un pájaro siniestro. Eres un corral de aves despegadas. Eres inútilmente necesaria. No me obedeces, voluntad. No me obedeces. La voz dice. La voz rompe mis vértebras. La voz dice, quisiera. Voluntad. No me obedeces. Remonta. Si al final de la caída, ¿no? Habrá brazos, ¿no? Habrá el cuerpo que espera, melancólico, inquieto. Si al final de la caída, ¿no? Habrá, no. Hablará la voz, causa de miedo o esperanza, causa de deseo, causa confusa. Si al final de la caída, tal vez, un estuche comprimido, una pieza que ajustara la vértebra, vivisección o cuerda de lo que saltan hebras limpiosas, chispas de fuego. Yo, no, la voz, yo no miento todo el tiempo, miento porque proveo, acaudalo, miento porque en la caída hay el placer de la gravedad, porque deseo esa caída, voluntad, remonta, mienta la casa, mienta lo cercano, miente una vez más sobre las causas, miente, come, alberga. Pues nosotros O sea, esto es todo lo que podemos ofrecer, ya más de si no damos, este no es nuestro toque. Yo no sé si queréis preguntarnos algo, abuchearnos, recomendarnos cosas para nuestra conciencia. Nuestra conciencia desdichada. Nuestra conciencia desdichada. Pues... Arturo dispara. Es de las preguntas. Va, yo me desplazo. Ya han hecho preguntas. Yo por lo menos lo que por ahí me preguntaba se lo han preguntado ustedes mismos, entonces. Está bien. Pues sí. Bueno, yo lo único que añadiría es que vuestra poesía sois muy distintas, la poesía es preciosa, las dos que me gustan mucho y que sois las dos igual de bellas. La impresión que me llevo. Estaba pensando que es difícil con el lenguaje por lo de la trampa, porque, por ejemplo, uno puede decir, yo quiero hablar como un niño, ¿no? Quiero balbucear, y para eso uso estrategias como quito las mayúsculas, fracturo, rompo la sintaxis, pero no es, o sea, no es inocente, quiero decirte, ya hay todo un artefacto donde se puede estereotipar también esa manera de escribir, ¿no? Del balbuceo se estereotipa, es algo que es terrible porque estás entrampado y realmente no sé, con el lenguaje es... Yo creo que en realidad has dicho una cosa que para mí, yo lo siento así. Y creo que es terrible, pero dentro de eso, para mí hay capacidad de acción. Es decir, pretender hablar como un niño es imposible, porque ya no somos niños. Claro. Y eso ya se ha perdido. O no sé si perder siempre acostumbramos, como ya es una metáfora, ¿no? Perder la infancia. No sé si igual podemos utilizar otra palabra, pero en todo caso,
es un proceso en el que ya no estamos, en el que se nos ha enseñado a pensar, porque además a un niño se le enseña a pensar, se le enseña a pensar como ahora nosotros pensamos, y eso, ¿no? Quien tenga contacto con niños, tú lo ves, o sea, no sé, yo me acuerdo una pequeña anécdota. Tengo una amiga que es profesora de niños muy pequeñitos, como de 3 años, entonces ella está haciendo unas prácticas y me pidió a mí que fuera a grabarla para una clase que tenía que pasar eso al profesor. Yo soy profesora, pero ya de más mayores, entonces igualmente ahí noté un contraste todavía más fuerte a lo que yo puedo llegar a ver. Entonces estaban trabajando un cuadro de Miró donde había una redonda roja y un cuadrado amarillo, y luego no recuerdo qué más había, ¿no? Entonces mi amiga pregunta a los niños de 3 años, ¿quién sabe dónde está el sol? Que salga y lo señale. Entonces una niña súper convencida, ¿no? Una niña ahí súper mona, sale, se va y señala el cuadrado amarillo. Y claro, entonces mi amiga le dice, ¿por qué has señalado eso? Eso no es el sol. Y la niña dice, el sol es lo amarillo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y eso además, claro, luego la otra profesora que también estaba allí dijo, es que en realidad primero aprendemos a identificar las cosas por el color y luego viene la forma. La forma es un aprendizaje posterior, que tiene que ver con la delimitación, delimitar. Esto es la hoja, esto es el libro, eso es un aprendizaje. Saber que esto no es también la hoja o es también la mesa, ¿no? Es un aprendizaje posterior. Entonces, claro, yo me quedé ahí, bueno, yo no dije nada porque no era mi... Pero yo me fui a casa pensando, claro, esta niña ahora le acaban de mutilar, entre comillas, una manera de pensar que también es válida. Porque si miras la realidad, perdona, el sol es amarillo, o al menos así lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué me estás contando? ¿De redondo, cuadrado? Yo qué sé, ¿qué estás diciendo? O sea, además tiene destellos, es redondo. El redondo te lo has inventado también que es de redondo. Porque tampoco se puede mirar, no sé, antes ves algo así, ¿no? Claro. Tener esa inocencia del sol es lo amarillo... La percepción, ¿no? Tampoco. Eso yo creo que es imposible. Pero lo que sí que podemos es como precisamente detectar eso, ¿no? Que nos han enseñado a pensar de una manera y no de otra, que probablemente haya 1000 maneras de pensar y de interpretar la realidad y las cosas. Y yo creo que ahí sí que con el lenguaje, que es lo que tenemos, pues intentar darle la vuelta y no ser niños otra vez, pero sí, yo qué sé, el ¿no? juego, ¿no? Recuperar el asombro también, ¿no? Claro. Ahí, desde la humildad también de saber que eso nunca va a poder ser otra vez así. Las metáforas asombrosas que utilizan los niños son impresionantes. La manera de construir palabras, la manera de ver la realidad es otra. Y en la escuela eso se va... No es así, no es así, es así. Luego queremos que sean creativos y que sean, ¿no? Y claro, bueno, pues si le acabas de quitar toda su creatividad de algún modo, que era muy innata y nada reflexiva. No sé, pero estoy de acuerdo, ¿eh? Es verdad que es ahí un momento... Quizás es en la percepción donde, no sé, como cambiando la percepción o esa segunda infancia que alguna gente que medita, por ejemplo, o que trata de tirar mucho lastre puede volver a alcanzar, que no es exactamente idéntica a la infancia, pero que se le parece. Reniñez, ¿no? ¿Cómo? Reniñez, ¿no? Claro, pero ya desde otro lugar. El tema que el lenguaje como artefacto, o sea, como herramienta de trabajo es muy choto, como decimos en Argentina, es muy cabrón. Yo es que sobre algunas de las cosas que habéis dicho las dos, lo de las interpretaciones y casi una reflexión sobre el origen del lenguaje, y Nietzsche, que estaba ahí por debajo. Nietzsche decía en un opúsculo pequeñito que tenía sobre el lenguaje, ¿no? Sobre verdad y mentira, en sentido extramoral, que el lenguaje nace como un pacto para evitar la agresión entre nosotros, intraespecífica, que somos de los animales, somos unos monos que nos pegamos entre nosotros, y entonces el mono más débil, de alguna forma, aprende la trampa de engañar al más fuerte hablando. De alguna forma, pienso, dejaremos de hablar cuando dejemos de agredirnos con hostilidad, posiblemente, ¿no? Alguna vez, ¿no? Y creo que incluso vuestra poesía, bueno, la poesía que interesa posiblemente es casi un acercamiento a eso, a ese dejar de hablar. Todavía hay palabra, pero es una palabra que está casi silenciándose poco a poco, ¿no?
También la de Lucía me recuerda mucho eso, ¿no? Romper la sintaxis para que el intelecto no domine la escena, ¿no? No sé si... No, y un poco también supongo, para poner en evidencia en el libro que dices de Nietzsche, ¿no? O sea, para poner en evidencia el carácter contractual o consensual del lenguaje, ¿no? Que a veces se olvida, nos olvidamos continuamente de eso, ¿no? De que hay un pacto primero y después el pacto se da por naturalizado, Claro. ¿no? Laia, Y cuando todo, tú ¿no? dices elegí hablar desde lo torcido, ¿es Sí. eso? ¿Tiene que ver con romper ese contrato? ¿O no? Tiene- ¿O tiene ese que ver lugar con de un- enunciación? Tiene que ver con un punto de vista que se tuerce y se retuerce continuamente. Supongo que eso, pues lo digo muchas veces, ¿no? Como elegir estar en lo incómodo, Vale. que tiene que ver con esa actitud también de sospecha, ¿no? De no creer demasiado ni siquiera en lo que uno está diciendo, ¿no? Claro, porque Y también tiene que ahí hay ver con otro una contrato, con una ¿no? posición, sí. Porque quiero decir, romper con un contrato, pero finalmente también en la poesía más contemporánea está esa Sí, ruptura. se Hay un estereotipa contrato igual. de romper con el Y se contrato. estereotipa. Entonces también habrá que Ciertamente. desplazarse de ahí, Y romper el contrato no sé si es porque posible. finalmente del todo. está construida O sea, una inocencia, ¿no? Que hablaban que no es mera ingenuidad. Sí, Pero sí. de repente también hay un contrato con esa mirada asombro infantil a la que uno no puede regresar desde la ingenuidad, sí. pero es volver a leer el mundo, ¿no? Y tal vez lo que estaba pensando, si de alguna forma, llegado el punto en el que estamos, donde hay una ruptura con este contrato, llamémoslo así, Sí. que en realidad no es un contrato porque uno no lo elige, somos animales lingüísticos en algún punto, hay una herencia. Sí. Pero no sé, lo que les quería preguntar es sobre la inocencia, entonces. Porque, ¿Que dónde queda la inocencia? no dónde queda. Si me lo preguntas a mí, te diré que estoy en contra de la inocencia. Es mi caballo de batalla. No, pues llega, hay un punto donde hay un discurso radicalmente extrañado, ¿no? Y de alguna forma vos, Lola, decía, a los niños le enseñan a pensar, y yo pensaba, pero también los niños nos enseñan a volver a pensar, lo que en el pensamiento ordinario se pierde. Entonces, de alguna forma, ¿qué pasa ahí con la inocencia? Hay como una conquista de una inocencia que no es mera ingenuidad. Me lo preguntaba así, en ese caos. No sé si la tengo que formular. Yo creo que, bueno, en el caso de los niños, yo creo que sí que nos pueden llegar a sorprender, pero al final ellos pierden siempre la batalla. O sea, la sociedad los absorbe. Nos pueden sorprender como padres, yo no tengo hijos, pero sí que soy profesora y entonces tengo relación con niños que tienen pues entre 11 y 12, que ya son un poco mayores. Sí. O sea, todavía si te vas a algo... Están jodidos. Claro. Pero aún así, y fíjate que ya tienen un montón de prejuicios, que a veces hay un niño de 11 años que te dice unas cosas que piensas, pero ¿tú? ¿Quién está hablando ahora por ti? ¿Por qué es imposible que tú digas esto? Es sencillamente imposible, porque la experiencia no puede hacer decirle eso. Es la sociedad la que está hablando. Es cierto que el lenguaje es social y que por tanto muy probablemente Nietzsche decía, ¿quién habla cuando se habla? El lenguaje, ¿no? O sea, no hay tanto una individualidad completamente propia, surgida ex nihilo, original, que esté hablando ahora que yo estoy hablando cuando habla cada uno de nosotros, sino que está hablando el lenguaje, la sociedad y una construcción social de esto que llamamos pues, seres humanos o lo que sea, ¿no? Y lleno de teología, porque el lenguaje está lleno de teología, Por ¿no? La supuesto. gramática, que es teología Por pura. supuesto, es que además también es interesante cuando tú has mencionado el librito este de Nietzsche, porque si no recuerdo mal, él ahí decía algo así como que en realidad los conceptos, es decir, las palabras, él dice que son algo así como metáforas que se han fosilizado y por tanto se han convertido ya en... Es, para mí, ¿no? La voluntad de crear, o la voluntad y la posibilidad de nombrar las cosas de otro modo, ¿no? De un modo que se dibuja en ese caso a través de una relación con el lenguaje, como ya he dicho, un poco buscando el acto del juego de la infancia, que tiene que ver con la creación, ¿no? Con la creación en este caso, de palabras, de uso de palabras, de neologismos, de
de diminutivos, reapropiaciones de elementos que tú, digamos que forman parte un poco de tu cosmovisión, ¿no? O sea, canciones que aparecen en los poemas, pues por ejemplo canciones infantiles o la canción de Bárbara, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es como que ella no se limita a cuestionar realmente señala el propio lenguaje, desmontándolo, cuestionándolo. Y ahí yo creo que para mí el tema de su escritura es precisamente el método de escritura, que no es otro que eso, ¿no? El lenguaje, cómo funciona, cómo se articula, cómo se crea. Y claro, lo que ella un poco ahí descubre es que al final hablamos a través de conceptos y de una cadena de conceptos que se articulan siguiendo pues lo que decíamos antes, una causa-efecto, y cómo eso al final es una creación, y por tanto una posible manera de interpretar y de entender y de expresar el mundo. Claro, yo creo que en cuanto tú llegas a pensar, y eso es extraño que además el propio pensamiento permita, eso yo muchas veces me lo cuestiono, ¿por qué la consciencia me permite como ponerme en duda tantísimas veces? Porque es como algo que cortocircuita un poco la vida, ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Es realmente verdad lo que veo, lo que percibo? ¿Es eso o es otra cosa? Es una interpretación y por tanto la realidad, tal como la entendemos, ese concepto, ¿no? de algo que quizá alcancemos a tocar o a ver algún día, ¿eso es así o al final solo son interpretaciones y por tanto yo nunca sabré en realidad cómo tú llegas a ver, cómo tú llegas a percibir? Y ahí hay una sensación también como incluso de soledad, ¿no? Porque compartimos el mundo, ¿de qué modo? Bueno, yo creo que en mi caso al menos el plantearme ese tipo de cuestiones, que todo fue para mí a través de leer a Mayar, que luego me llevó a otras lecturas, claro, es imposible volver a creerte las palabras tal cual. Lo que pasa es que al final solamente tampoco podemos renunciar al lenguaje, no podemos renunciar a hablar, porque si no, ¿qué hacemos? Y además... No, realmente ya nos hemos hecho estas preguntas, o sea que... No sabemos la respuesta. Todo esto es un teatro. Es un teatro. A ver... Vale, era de dónde... Sí, un poco de dónde sale esta constitución del lenguaje. Sí. ¿Y cómo sobrevivo con mi conciencia y mis actos, lo que digo y vale? O hacia dónde camina, me refiero que hacia dónde va tu escritura en este sentido, si va hacia allí o va hacia allí. Bueno, yo creo que en ese sentido sí que a mí, por ejemplo, o sea, yo he leído mucho tiempo porque hice la tesina sobre eso, porque ahora estoy haciendo la tesis, he leído mucho tiempo a Chantal Mayar, que para mí en literatura escrita en castellano, pues es uno de los... O sea, creo que es una escritura que... El lenguaje, sino que intenta, digamos, rehacerlo, ¿no? A través de esa creación de palabras y de voces que hablan en el texto, ¿no? Entonces la pregunta es un poco desde dónde parte, ¿no? esa creación, ¿no? Parte, supongo, de una desconfianza hacia el lenguaje poético tal y como está sedimentado, ¿no? Y hacia dónde camina. En tu libro y en tu conciencia. Al final nos reímos, ¿no? Lo de en tu conciencia, ¿sabes? Es un poco amenaza. Eso por haberme hecho preguntas tan...